Buenas noches a todos. Gracias por estar en esta reunión. Creo que esto es una reunión bastante importante, que a veces lo enfocamos de una manera equivocada porque no sabemos qué otra opción darle al paciente o a nosotros mismos, o porque desconocemos el mecanismo y la fisiología de la actividad sexual masculina, que es la que nos trae aquí hoy específicamente. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo vas a descubrir el poder que llevas dentro y vas a mejorar la actividad sexual. Y aunque se trate de una conferencia dedicada a la salud sexual masculina, pues sin duda las protagonistas aquí son las damas, que a la final son con quien se comparte en su mayoría esa salud sexual masculina. Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Vamos a hacer una hoja de ruta donde hablaremos inicialmente de la fisiología de la sexualidad, la fisiopatología de la disfunción y qué evidencia hay con respecto a eso. Y lo tercero que haremos será la intervención. En esos tres pasos orientaremos el desarrollo de toda la conferencia. Si iniciamos entonces con la fisiología de la erección, tendremos que iniciar con el sistema nervioso autónomo, y si sabemos, bueno, van a encontrar, hago un paréntesis, van a encontrar entonces en las diapositivas este código de barras en algunas diapositivas. Eso significa que usted puede escanear ese código de barras con su teléfono y te va a llevar directamente al estudio que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, si escaneamos este código de barras, nos va a llevar a este estudio, que es la referencia de donde he extraído esta información. En algunas otras diapositivas no va a haber código de barras porque los estudios son pagos y entonces te sale bloqueado porque tendrías que pagar. Entonces, en los que son pagos no los he colocado, pero en los que son libres sí he colocado el código de barras y te va a mandar directamente al estudio. Entonces, si hablamos de fisiología de la erección, sin duda alguna debemos hablar de sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo, por supuesto que podríamos decir, está distribuido desde el hipotálamo, incluyendo la amígdala, hasta la superficie del pene y está conectado. Tendremos entonces el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el simpático, entonces, decía un maestro de fisiología en pregrado, el parasimpático para y el simpático dispara. Entonces, son más o menos las relaciones con las que nuestro sistema nervioso controla este proceso de erección, y podemos ver que desde los ganglios simpáticos están desde T11 a L2, y tenemos unos, sobre todo los que van a los nervios pélvicos, en S2, S4. Por lo tanto, yo podría en estas zonas hacer terapia neural a un paciente. En la zona lumbar, si tiene disfunción sexual, de T1 a L2 y en S2 y a S4. En ese segmento podría hacer unos puntos de terapia neural, y si quiero hacer aún más, puedo aplicar en ese segmento bioreguladores. Puede ser, por ejemplo, uno que me mejore la circulación, arteria Swiss, Plazar o el que ustedes quieran, el que ustedes utilicen con más regularidad. Y también uno que estimule la función, por ejemplo, como el testis o el testes, o ustedes van a determinar cuál aplican. Pero entonces, con esa dilución de procaína y esos medicamentos, yo podría hacer unos puntos que estén relacionados con esta zona. Y además de eso, pues también voy a hacer una aplicación en base de pene o una prostática profunda. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. No es el objetivo de esta conferencia, pero sí lo voy a tocar. Y aquí entonces quiero mostrarles que hay esta zona, por ejemplo, está asociada al simpático, y esta zona, que es los sacros, está asociado al parasimpático. Entonces, eso es
importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, incluso cuando hacemos intervenciones, así sea proca sola que le pongas con terapia neural, estamos haciendo intervenciones solo anteriores y se nos olvida en ocasiones que acá también tenemos que hacer intervenciones y que dentro de la fisiología de la erección incluye tanto esta parte del simpático y del parasimpático. Y aquí podemos detallar cómo en cada una de los sitios se está teniendo más a fondo las funciones, que no me voy a detallar para poder entrar un poco más en otra fisiología que voy a explicar. Entonces, cuando el pene está flácido, sucede esto. Lo primero es que hay unos neurotransmisores que dependen de norepinefrina. Unos receptores que dependen de norepinefrina, que es el neurotransmisor, son unas fibras adrenérgicas. Este receptor alfa es estimulado por la norepinefrina que secreta la fibra y lo que va a llevar esto al final es a que haya contracción. Ese mecanismo se activa también por las vías de las endotelinas y esto lo que va a permitir es que haya más calcio intracelular o porque entra por el canal de calcio o porque sale del retículo endoplásmico que es liberado al citosol y eso contrae. Ojo, está flácido, pero está contraído el músculo y si el músculo está contraído no se puede llenar de sangre y si no se llena de sangre, no hay erección. Entonces, hay más calcio, está contraído el músculo, pero no está en erección, está flácido. Está contraído y por lo tanto hagan de cuenta que, bueno, imaginémonos el corazón. Si el corazón está en sístole, está contraído y no tiene sangre dentro, ¿verdad? O no va a tener sangre adentro. Cuando está en diástole, se llena. Bueno, en este estado, los cuerpos cavernosos están en contracción, estimulada por la norepinefrina y están en un estado flácido. O sea, este es el estado común de flacidez del pene fisiológico. Ahora, cuando aparece la erección, pues el estímulo cambia. Ya el estímulo no es por la norepinefrina, sino que el estímulo es por fibras de acetilcolina que bloquean las fibras adrenérgicas, recuerden que las mostramos a su momento, y al bloquear las fibras adrenérgicas no hay norepinefrina, y otras fibras que son no adrenérgicas y no colinérgicas, que liberan óxido nítrico. Entonces, acetilcolina, óxido nítrico, por este momento son las dos moléculas. El óxido nítrico es un gasotransmisor. Existen tres gasotransmisores, más adelante los voy a detallar un poco, y uno de los tres gasotransmisores que tenemos los seres humanos, y que eso entró a la literatura científica, no de medicina alternativa, sino de medicina hace ya algún tiempo, 11 años, 2012 más o menos, como gasotransmisor, uno es el óxido nítrico, y esto es un neurotransmisor, gasotransmisor y neurotransmisor, y es secretado en este caso fibras no colinérgicas y no adrenérgicas, y por fibras colinérgicas, acetilcolina. Eso entonces va a llevar a que se active la vía de la guanilciclasa y se aumente el GMPC cíclico. Al haber más GMPC cíclico, pues va a entrar calcio al retículo endoplásmico, lo que va a llevar a que el calcio se disminuya en, en la célula. Al disminuir el calcio, y por ende al aumentar el AMPC, lo que ocurre es que hay relajación. Y esta es por la vía de la guanilciclasa, que es estimulada por óxido nítrico, y la acetilcolina estimula la vía negativamente de la adenilciclasa, lo que va a llevar a cerrar los canales de calcio a nivel de membrana. Por lo tanto, el objetivo final que sucede aquí es que se disminuye el calcio intracelular y al disminuir el calcio intracelular se relaja el músculo. Recuerden que el calcio contrae. Al disminuir el calcio se relaja, se llenan los cuerpos cavernosos de sangre y
aparece la erección. Entonces, para eso requerimos tener cantidades de GMPC y cantidades disminuidas de calcio. Y por acá entonces aparece, miren, esta actriz acá que se llama la fosfodiesterasa tipo 5. Y la fosfodiesterasa tipo 5 es pues la molécula en donde actúan los inhibidores precisamente de fosfodiesterasa. Sildenafil, tadalafil, todos esos lo que hacen es bloquear la fosfodiesterasa tipo 5 para que no degrade el GMP cíclico y de esa manera mantenga las cantidades bajas de calcio que van a ir entrando al retículo endoplasmático. Por ese mecanismo entonces se produce la erección. Entonces tenemos varias cosas aquí importantes. Uno, que hay liberación de óxido nítrico por unas fibras que no son ni colinérgicas ni adrenérgicas y activan la guanilciclasa aumentando el GMPC cíclico. Y dos, que hay acetilcolina por las fibras colinérgicas, por lo tanto va a evitar la entrada de calcio a la célula. Todo esto va a disminuir el calcio intracelular, va a permitir que se relaje y eso va a hacer que se llenen de sangre los cuerpos cavernosos. Si se llenan de sangre, hay erección. La acetilcolina entonces en el endotelio también va a estimular la producción de óxido nítrico por medio de la óxido nítrico sintetasa y ese óxido nítrico pues va a entrar a hacer el mismo ciclo. Creo que esta diapositiva es muy diciente, es muy importante, y entender esta diapositiva y entender la anterior nos va a ayudar a entender el porqué de la intervención que vamos a promover o a informar el día de hoy. Entonces tenemos dos hormonas fundamentales, al menos dos hormonas fundamentales en la función sexual masculina. Nosotros hemos pensado, y muchos piensan, o hasta el día de hoy pensaban, que en el deseo sexual y en la función sexual masculina solo intervienen los andrógenos, como la testosterona y sus derivados, y resulta que no, la luteinizante, incluso la folículo estimulante, y parte de eso lo voy a detallar también en otra diapositiva, estamos viendo la fisiología, están involucradas en todo este proceso de erección y de deseo sexual. A veces hay pacientes que dicen, doctor, yo tengo erecciones, pero es que no tengo deseo, no tengo ganas. Y a veces, en esos casos en específicos, probablemente ese sujeto tiene algo afectado o alguna disfunción con la luteinizante. Vamos a aprender cómo intervenir eso. Están involucradas entonces tres estructuras básicas, el hipotálamo, la pituitaria y los testículos, y de acuerdo a lo que esté alterado va a haber una contrarregulación o no, o está alta una, baja la otra, baja las dos, o en pocas ocasiones pueden estar elevadas las dos. La testosterona entonces es producida en las células de Leydig en el intestino y está bajo el control de la luteinizante. La luteinizante es la que determina si se produce o no testosterona. Eso lo voy a mostrar muy detallado más adelante. Además, pues cataliza la conversión de androstenediona en testosterona, parte del proceso, y la transporta a las células de Sertoli para mejorar la producción de esperma, pero también para hacer una contrarregulación. Eso vamos a explicarlo entonces un poquito más detallado. Aquí voy a ser explícito, voy a tratar de no profundizar tanto para que no volvernos tan duros, tan rígidos, pero yo sí quiero que entiendan algo. Para que se realicen todos los procesos, nosotros necesitamos NAT, nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, dependiente de ciclo de Krebs y dependiente de vitamina B3. Había una enfermedad por deficiencia de vitamina B3 que ya casi no existe porque muchas cosas tienen vitamina B3, que era la pelagra. Pero necesitamos cantidades adecuadas de vitamina B3 para atender a estos pacientes que tienen disfunción.
Porque si no hay vitamina B3, pues no se puede producir NAP. Y sin NAP, ahora les voy a mostrar. Y sin NAP, mire, no se puede hacer ninguno de los pasos. O sea, ninguno de los pasos. O sea, si no hay vitamina B3, no puedes hacer ninguno de los pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? Lo primero que hay que saber es que el colesterol es la fuente para producir testosterona y mejor aún dihidrotestosterona. Y ahorita más adelante van a entender por qué mejor aún. Si nosotros estamos estresados, este colesterol se va para otra vía, a producir cortisol. Y si yo tengo un paciente muy estresado, se va a llevar la mayoría del colesterol a producir cortisol. Y no va a quedar colesterol, digámoslo de esa manera, para producir en este caso andrógeno. Entonces necesitamos que ese paciente estresado nos deje de producir cortisol para que se pase a este lado a producir testosterona o de hidrotestosterona. Para eso podemos usar medicamentos adaptógenos. Podemos usar medicamentos adaptógenos y la otra cosa con lo que podemos mejorar el cortisol es haciendo ejercicio. Entonces, ese colesterol pues es convertido posteriormente en pregnenolona, progesterona, 17-alfa-progesterona o 17-alfa-pregnenolona, dihidroepiandrosterona, androstenediona y posteriormente al final ya en testosterona y dihidrotestosterona. Y todos los pasos dependen de eso y además dependen del vías del citocromo. Y hay algo muy importante, los seres humanos tenemos al menos 57 vías de citocromo, aquí hay una vía en específica, pero nuestras bacterias intestinales tienen 3000 enzimas de citocromo. Ojo, nosotros tenemos 57 enzimas citocromo. Las bacterias tienen 3000 enzimas citocromo, nuestras bacterias, nuestra microbiota. O sea que hay que mejorar la microbiota para ayudarle a las vías de citocromo y hay que darle vitamina B3 para mejorar la producción de NADs y quitar el estrés. Ya hemos visto algunas cosas, solo estamos viendo la fisiología. Entonces, estas hormonas sexuales que dije que dependen de colesterol, quien enciende el switch y dice, hagan testosterona, va a ser la luteinizante. Es quien dice, vamos, este proceso se produce en la mitocondria y por el citocromo P450 se produce pregnenolona, posteriormente progesterona y 17-OH-progesterona. Esa 17-OH-progesterona va a tomar dos vías, o se hidroxila por la 21-hidroxilasa y va a terminar produciendo hidrocortisona, que es la vía de los glucocorticoides, o se va por la vía de la desmolasa y va a producir al final testosterona. Esas son las dos vías. Esta vía se activa también más cuando estamos estresados. Recuerden que el estrés nos activa más todas estas vías de suprarrenales y todo aquello. Entonces, podríamos decir de esa forma que puede haber dihidrotestosterona que depende de una enzima y tiene una acción intracelular, tiene una acción específicamente en la virilización puberal, en la próstata y en el cabello, en la calvicie y todo eso, el crecimiento del vello púbico en mujeres que tienen un aumento de andrógenos, está relacionada más por esta vía, por la vía de la 5-alfa reductasa. O la testosterona puede actuar directamente sin requerir enzimas, o por la vía de la aromatasa se puede convertir en estradiol, que va a hacer un efecto protector en endotelio y que creeríamos nosotros que no tendríamos estradiol o luteinizante o incluso FSH. Entonces, una secreción diaria de testosterona promedio aproximadamente es los testículos 10 miligramos, las suprarrenales 500 microgramos y otras conversiones periféricas. Sería lo que produciríamos al día aproximadamente.
Y entonces, ¿cómo es la historia? Vamos a fusionar ya un poco de todo esto. Hemos visto el sistema nervioso, hemos visto cómo son los mecanismos, cómo se producen las hormonas. Hay unos reguladores positivos y unos reguladores negativos, positivos como la noradrenalina y las prostaglandinas, y negativos como la dopamina y las endorfinas en el hipotálamo, que van a ir la información por neurotransmisores a hipófisis anterior, y esa información va a inducir o no a la producción de LH y de FSH. La LH entonces va a los receptores en las células de Leydig y va a producir testosterona y va a producir estradiol, esas dos hormonas. Se van a unir a receptores de andrógenos y van a ir al final a producir espermatozoides y producir inhibina, que les comentaba hace un momento, que hace una regulación negativa para que no se siga secretando FSH y LH. La FSH entonces, por otro lado, va a los receptores de las células de Sertoli y va a producir espermatozoides e inhibina. Ese es más o menos el mecanismo. Por este lado, entonces, la testosterona y el estradiol, pues va a ir a regular también negativamente en hipotálamo y en hipófisis anterior la secreción de LH y de FSH. Entonces, hasta este momento hemos entendido el sistema nervioso autónomo, hemos entendido la fisiología de la erección, qué neurotransmisores están involucrados y hemos entendido qué hormonas están involucradas en esa fisiología sexual masculina. Hasta este punto, entonces, podremos decir que si entramos a describir la fisiopatología y la evidencia que tenemos, podríamos comprender con facilidad por qué se da cada una de esas disfunciones. Entonces, una disfunción sexual definida por el DSM-5 es un grupo heterogéneo, y abro comillas, de trastornos que se caracterizan por alteraciones clínicamente significativas en la respuesta sexual o la experiencia del placer sexual y que producen un sufrimiento personal significativo. Y cierro comillas. Es una definición interesante porque no es solo el hecho de no tener una erección, sino que produce un sufrimiento personal significativo. Y si produce un sufrimiento personal significativo, por ende, cuando llegan los pacientes, estás mal, estoy muy mal, doctor, no tengo erecciones. Hay personas que dicen, yo no sé qué voy a hacer si son jóvenes, y hay personas cada vez son más las personas jóvenes que tienen disfunción sexual. Entonces, si llegamos y seguimos con esos criterios de definición, ¿qué sería disfunción eréctil y qué sería impotencia? Y aquí hay unas caritas que ya nos pueden hacer como un abrebocas, y quizás este está triste, pero no tanto, pero este ya está como más triste, o sea, ya este está como peor, ¿no? Más o menos. Disfunción eréctil es la capacidad que puede ser persistente o recurrente para lograr o mantener una erección suficientemente firme para tener relaciones sexuales satisfactorias, textualmente. Sin embargo, la impotencia es un término que ya no se usa con regularidad y es la capacidad para tener una erección y llevar a cabo una relación sexual. Este es para lograr o mantener. Y en esta definición dice para tener una erección y llevar a cabo un acto sexual. En la actualidad, impotencia se considera que es un término que ya no se usa y en general vamos a conseguir con más regularidad el término disfunción eréctil. Entonces, ¿qué tanto es la epidemiología? Pues se mostró en este estudio, el MMAS, que aproximadamente el 52% de los sujetos que se encuestaron entre 40 y 70 años tenían disfunción eréctil de leve a moderada. Este se hizo en América, y este que se hizo, el MAS, que se hizo en Europa, que eran pacientes con una edad un poquito más alta acá, de 40 a 79 años, y tenían disfunción eréctil entre el 6 y el 64%. Quizás eso aumentó un poco el porcentaje porque se aumentaron 9 años,
y la prevalencia media de esa disfunción era el 30%. Entonces, es más o menos así. Los sujetos están presentando una disfunción eréctil moderada y cuando pasan aproximadamente de 65 años, comienza a subir la disfunción eréctil severa y comienza a bajar la disfunción moderada. O sea, se vuelven severos los sujetos y ya cada vez van siendo menos moderados y más severos. ¿Cómo se clasifica o cómo podría clasificar la disfunción? Este formulario es el Índice Internacional de Función Eréctil. Acá en la esquina superior izquierda pueden encontrar el código de barras y en ese código de barras, si usted lo escanea, está este formulario en PDF. Y puede aplicárselo a sus pacientes, puede hacerlo usted para ver qué tal está, puede aplicárselo a su esposo, al que usted quiera. Entonces, ese índice internacional de función eréctil dice que si yo lleno este formulario y tengo una puntuación de 20 a 25, tranquilo, como decían en el partido, tranquilo, tú tranquilo. Si yo tengo una puntuación entre 17 y 21, tengo una disfunción media. Si tengo una puntuación entre 2 y 16, de media a moderada. Entre 8 y 11, moderada. Y si estoy entre 5 y 7, estoy severo. O sea, ahí sí hay que estar intranquilo. Teniendo todo esto en cuenta, entonces nosotros podríamos decir que si le damos un formulario de eso a un paciente, podríamos encasillarlo en qué parte del grupo está. A veces, en ocasiones, y sucede, yo recibo a mis pacientes con disfunción y ni siquiera les inicio de entrada, les hago el índice de función eréctil. Lo que hago es mejorar las disfunciones que tiene grandes, después se revalora y de acuerdo a lo que haya cambiado, determinamos y ahí sí podremos implementar el índice internacional de función eréctil y decidimos qué más hay que hacer, que es lo que yo les voy a enseñar hoy, qué es lo que hay que hacer. Se ha relacionado entonces dentro de la fisiopatología, ya aquí vamos a comenzar, hasta este punto hemos dicho cuáles son los mecanismos de disfunción, cómo es la epidemiología y aquí cómo lo determinas. Entonces vamos a entrar a hablar un poco de la fisiopatología. ¿Qué es lo que se altera? ¿Qué se altera en el sujeto para que haya una disfunción? Se está estudiando y al parecer una lesión sobre el retículo endoplásmico, estrés sobre el retículo endoplásmico, es una causa importante de disfunción eréctil, sobre todo cuando hay una lesión del nervio cavernoso. Y esas lesiones del nervio cavernoso son más comunes de lo que ustedes piensan, porque es cuando se hace una prostatectomía radical o una cistectomía o algún procedimiento en pelvis, en general estos dos. Cuando hay ese tipo de procedimientos, se lesiona el nervio cavernoso, se daña el retículo endoplásmico y el sujeto inicia una disfunción. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la fisiología? Que el retículo endoplásmico libera calcio. Si el calcio está fuera aumentado, no hay erección. Entonces, si el retículo está estresado, comienza a liberar calcio y en la célula aumentan las concentraciones de calcio y está contraído. Si está contraído, no puede entrar sangre y no hay erección. Ese es el mecanismo. Este es un trabajo interesante. Fue publicado el 3 de septiembre de este año. Está muy, muy interesante. Hay eh, otras publicaciones al respecto y todas concuerdan aunque son autores distintos, en que cuando hay estrés del retículo se produce, y no necesariamente por lesión, en este caso por lesión, pero acá, por ejemplo, podría ser inducida por diabetes, por síndrome metabólico y por otros tipos de patologías que nos causen estrés oxidativo. Si se estresa, libera más calcio y no hay erección. Esa es la fisiopatología. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que esa de fisiopatología se me adelantó una diapositiva porque no hemos definido esto. ¿Y qué es esto? Entonces, hay tipos de disfunción eréctil
Y esos tipos es psicógeno y real. Vamos a ver, ¿cuál es el psicógeno? El psicógeno es inicio repentino, o sea, el sujeto está bien y de pronto ya no tiene erección porque se pone nervioso, porque se asusta por la situación, o sea, está en función a la situación, es situacional y es variable. En general, lo que hay es una pérdida de la capacidad de sustentación para mantener la erección. Sin embargo, hay buenas erecciones nocturnas y tiene buenas respuestas a los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5. Recuerden que dijimos que los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 evitan que se degrade una molécula y mantiene el calcio bajo dentro, digámoslo así, para no mencionar GMP6 y todo lo que ya mencionamos. Y hay un tipo de disfunción eréctil que es orgánico, donde el inicio no es súbito, sino que es gradual, es progresivo y la respuesta es consistentemente pobre, o sea, este tiene problemas para mantener, este generalmente es pobre desde el inicio y las erecciones son mejor de pie que acostado, sobre todo esto cuando hay presencia de fuga venosa. Estos no todos responden bien a inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5. Importante. ¿Qué medicamentos están asociados a la disfunción? Entonces, tiacídicos, casi todos los hipertensos toman tiacídicos, bloqueadores, esperolactona, digosina, y no quiero que ninguno de los que esté viendo aquí suspenda sin guía ni la digoxina ni la esperolactona, solo es evidencia y que tenemos que evaluar con el tratante o con sus pacientes qué otras opciones le podemos dar, porque hay incluso antidepresivos tricíclicos y otras moléculas, incluidos los opiáceos, que están relacionados con disfunción eréctil. Ahora sí, comenzamos con las causas. El del retículo endoplásmico ese que se me coló va a ir de aquí en adelante. Ya al menos adelantamos esa diapositiva. Entonces, dentro de esas causas grandes hay unas causas neurogénicas. Ya dijimos que lesiones, por ejemplo, S2, S4, y que también entre L11, entre T11, L2. Entonces esto va a hacer que haya un cambio funcional porque hay una reducción del óxido nítrico disponible y si no hay óxido nítrico se mantiene contraído y si se mantiene contraído no puede entrar la sangre a los cuerpos cavernosos. Entonces, también aparte de eso, hay apoptosis y hay daño de células endoteliales y células endoteliales dañadas significa que tampoco liberan óxido nítrico. O sea, básicamente aquí hay un compromiso de óxido nítrico en este tipo de lesión específicamente, lo que va a llevar a que se colagenice el músculo liso y pierda la capacidad de tener erecciones con el tiempo, el sujeto. Hay otra vía que es la vía vascular y en esa vía vascular hay disfunción endotelial, por lo tanto, disminución de óxido nítrico y es la etiología más común. La etiología más común es vascular y disminución de óxido nítrico. Y eso es importante porque vamos a hablar más adelante de algunas moléculas que nos inducen la producción de óxido nítrico y por supuesto iatrogénico, donde mencionábamos que prostatectomías y algunas cirugías en la zona pélvica o en la columna lumbosacra pueden generar disfunción eréctil en algunos sujetos. Ahora sí, entonces, aparte del retículo endoplásmico, la enfermedad renal está relacionada con disfunción eréctil, en donde, aparte de la enfermedad renal, porque hay una alteración en la secreción de estas hormonas y de los neurotransmisores, y la obesidad, en donde está relacionada directamente con el índice de masa corporal. Entre más alto sea el índice de masa corporal, mayor va a ser la prevalencia de disfunción eréctil. O sea que entre más gordito soy, más disfunción eréctil tengo. O sea que hay que bajar de peso, chicos. El que esté subiéndose de peso o que la barriga esté aumentando, piense en eso y váyase a hacer ejercicio.
Se han hecho trabajos entonces, qué tanta relación tuvo el COVID con la disfunción eréctil. Algunos trabajos dicen, listo, tiene algo de asociación, pero requiere estudios complementarios. Pues todos estos, por supuesto, que son estudios posteriores a 2020. Y hay otros trabajos que dice que hay unas situaciones que predisponen que si te da COVID o otras situaciones, hagas una disfunción eréctil con más facilidad. Y esas situaciones son tabaquismo, un estado eréctil inicial que no sea tan bueno. Si tienes esas cosas, cuando te da COVID, tienes más probabilidades de tener disfunción eréctil o que el COVID que te dio sea grave. Si pasan esas tres cosas, vas a tener más probabilidades de tener disfunción eréctil secundarias a COVID. Por otro lado, entonces, en la hiperplasia prostática benigna, entonces se estudió acá cuánto gastaban los pacientes que tenían hiperplasia prostática benigna y disfunción eréctil y que eran tratados y los que no. O sea, el estudio este fue, incluso ni siquiera fue con medicamentos de medicina funcional. Aquí el tratamiento fue tadalafil, un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5. Entonces, a un grupo no le dieron tadalafilo y a un grupo sí le dieron tadalafilo y dice, bueno, vamos a ver a estos que sí tienen erección, qué tanto van al hospital y qué tanto se gastan los recursos del hospital o están en la consulta médica. Y a los que no tienen erección, ¿qué pasa? Y pasó lo siguiente. Resulta que los que recibieron tadalafilo, que son los que están en oscuro, miren cómo disminuyeron consultas, exámenes, radiografías, hospitalización, todo les disminuyó porque tenían más erecciones, estaban más felices. Los que no tomaron tadalafilo, que es los que están en gris claro, pues esos sujetos sí fueron más a las consultas, gastaron más recursos, se hicieron más exámenes, En conclusión, la atención médica disminuyó en los pacientes que requerían que le daban tadalafilo en comparación al grupo que no se le dio tadalafilo. O sea, la disfunción sexual entonces no solo es tener una erección, sino que va a implicar una percepción propia del estado de salud del sujeto y vas a tener menos gasto en los sistemas de salud. No, no lo estamos diciendo ya aquí. Y aparece entonces en esa disfunción la L-arginina, y ahí sí quiero que nos quedemos un ratito viendo L-arginina. Quizás no tanto para que nos alcance el tiempo, pero la L-arginina, como se los voy a mostrar más adelante, al final nos va a ayudar a producir óxido nítrico. Y óxido nítrico, como lo hemos dicho, es lo que se está dañando o lo que está disminuido en los pacientes, en algunos, la mayoría de los pacientes que tienen disfunción eréctil, pero no solo la L-arginina en este caso, sino la citrulina, se midieron los niveles en pacientes con disfunción eréctil de diferente etiología y la conclusión fue que la deficiencia de L-arginina y de L-citrulina están relacionadas con la disfunción eréctil. Si yo tengo más L-arginina y si tengo más L-citrulina, hay menos probabilidad de tener disfunción eréctil. Clarísimo. Que en este caso, por ejemplo, en este trabajo, se tomaron 10 ensayos controlados que cumplieron los criterios de inclusión en este análisis, que era un total de 540 pacientes que tenían disfunción eréctil, y en el análisis demostraron que suplementos de arginina mejoraron significativamente la disfunción eréctil comparado con placebo. Recordemos entonces, y sigo insistiendo, y ahora voy a hacer un poco más detallado en eso, que esta L-arginina nos va a ayudar a producir óxido nítrico. Y si nos ayuda a producir óxido nítrico, va a ayudar a todo este estímulo de la denisciclasa que habíamos mencionado. Hay otras cosas, unas sustancias que interfieren en la síntesis de la testosterona y que también están relacionadas a que haya disfunción. Miren, la genisteína de la soya, el gocipol del algodón y también aquí, por ejemplo, los
ftalatos, el bisfenol A que está en los plastificantes, en el aire cuando lo encendemos, en la bolsa de agua de los que compran bolsas de agua o botellas de agua. Y algunas otras sustancias tóxicas que interfieren en que el paciente tenga una buena función sexual. Por eso siempre hemos dicho y vamos a decir en todas estas conferencias que nos veamos, siempre hay que detoxificar al sujeto. No existe el tratamiento para algo sin detoxificar al sujeto. Les conté, por ejemplo, que yo a los pacientes no siempre les inicio solo L-arginina o de entrada L-arginina. Primero detoxifico porque estoy eliminando gran parte de las causas, estoy regulando la función del sistema nervioso autónomo, la producción y el metabolismo de hormonas, le disminuimos el estrés con adaptógenos y todo eso nos va a dar un resultado. Listo, no funcionó tanto, entonces entremos a hacer el resto. Hay otras cosas como el alcohol, drogas, estrés crónico, algunos medicamentos que ya había mencionado algunos, enfermedades crónicas o del hipotálamo, en radio y quimioterapia es importante, los químicos, que la mayoría se los he detallado aquí, y la edad, por supuesto. Todos estos son factores importantes a tener en cuenta que causan disfunción. Hemos visto entonces que la obesidad, la difusión del retículo endoplásmico, que la L-arginina nos va a ayudar en ese proceso, pero que hay unas sustancias como estos tóxicos que también interfieren. Entonces, hemos acabado de ver entonces la fisiopatología, las disfunciones y la evidencia. La fisiopatología, cómo ocurre la disfunción y la evidencia que hay al respecto. Y ahora vamos a ver la intervención. Y en la intervención siempre, miren lo que está de primero. Detoxifica el sujeto, detoxifíquelo. Eso es el primer paso. Si no sabe qué hacer con el paciente, detoxifíquelo. Si no tiene ni idea qué tiene el paciente, detoxifíquelo. Si es un paciente complicado, detoxifíquelo. O sea, siempre detoxifíquelo. Cambios en la alimentación, el ejercicio, y ahorita vamos a mostrar algo al respecto. Sensibiliza los receptores, consumo de agua adecuada, de 35 a 50 cc por kilo, ¿verdad? Dependiendo si tiene o no alguna restricción. El manejo de las emociones, incluido el estrés. Los suplementos o medicamentos, que es en lo que vamos a ahondar aquí, y algunos procedimientos como terapias de biopuntura, como suero y como plasma, que hay unos trabajos que han demostrado que el plasma enriquecido en plaquetas tiene una respuesta importante en los pacientes que tienen disfunción eréctil. Entonces, siempre muestro esta flecha y que hay que construir el primer piso. El primer piso es la asimilación y si un paciente, un sujeto, no asimila, nada funciona. Si no asimila, nada funciona. Si yo le estoy dando a este paciente L-arginina, pero pasa de largo porque no la asimila, no la absorbió, no funciona. Si le estoy dando tadalafilo, pero pasa de largo porque no asimila, no funciona. Siempre tendremos que trabajar en la asimilación. Para esto, pues sin duda vamos a dar probióticos y otras cosas, pero al menos detoxifiquémosle y démosle probiótico y ya ahí estamos impactando la asimilación. Entonces, como vamos a ver la intervención, voy a detenerme un poquito en lo que les había contado, en la arginina. Y aquí en esta diapositiva hay dos factores importantes. El zinc y la L-arginina. Y la L-arginina, pues va a tomar dos vías. La vía del EN, que mediante el hierro va a producir óxido nítrico y citrulina. Habíamos dicho que la L-arginina y la citrulina, ¿cierto? O la vía de la arginasa, donde va a producir ornitina y urea. Eso es muy importante, tendremos que ver bien ese paciente, cómo tiene sus niveles en falla renal. Recuerdan que en falla renal hay disfunción y el aumento o el trastorno de la producción de urea o el metabolismo de la urea más bien, está relacionado con la disfunción de ese sujeto. Para que todo esto se lleve a cabo y para que el EN con hierro férrico y ferroso pueda ser metabolizado por las vías CAM, es necesario que haya zinc y que haya oxígeno. O sea, necesitamos zinc, necesitamos
al menos L-arginina, y por allí, por ende, vamos a tener L-citrulina, o por las vías mTOR, que va a ir a la vía de la arginasa, o la L-arginina por la sintetasa de óxido nítrico endotelial, va a ir a producir óxido nítrico, y óxido nítrico es lo que dijimos que estimula una vía para que se pueda permitir la relajación de los cuerpos cavernosos entre sangre y haya erección. Entonces, hay algunos factores como la aterosclerosis, la obesidad, la diabetes, la edad y la hipertensión que van aumentando algunos de estas moléculas y disminuyendo otras que son importantes. Y, por supuesto, esa disminución de óxido nítrico lo que va a hacer es que ese paciente no pueda tener, es un factor para que no pueda tener una buena erección. Hay intervenciones donde se ha asociado a sildenafil L-arginina para ver qué respuesta hay en los pacientes. Este paciente que no tiene deficiencia, este paciente que no tiene una disfunción eréctil tan grave, según el IIF5, que fue el que les mostré, y un paciente que tiene una disfunción moderada, y miden que la respuesta de pacientes cuando se asocian a L-arginina es más evidente. Entonces, el sildenafil y la L-arginina van a ayudar más. Entonces, ya podemos decir hasta este momento que usar L-arginina va a ser valioso para esos pacientes. En este caso, se mostró que la administración de sulfuro de hidrógeno, dije al principio, hay tres gasotransmisores. Uno es el sulfuro de hidrógeno, otro es el óxido nítrico y otro es el monóxido de carbono. Son los tres gasotransmisores que sí, que existen, así como tenemos entonces eh, neurotransmisores, también tenemos gasotransmisores. Entonces, este sulfuro de hidrógeno mejoró la expresión de BCL2. Por lo tanto, redujo la apoptosis de estos pacientes que se había sido inducida una lesión del nervio. Miren que mejoró el músculo liso de los cuerpos cavernosos. Hay varias vías por las que actúa y por esos mecanismos disminuyó la disfunción eréctil. Y ahora voy a darles un detalle interesante. El que use homeopatía o el que use antiehomotóxica ha dado sulfur alguna vez. Y el sulfuro de hidrógeno necesita azufre para formarse. Lo que quiere decir que si yo tengo un paciente que tiene una disfunción eréctil, porque lo han operado, ya sé que tiene una alteración y que le voy a dar alerginina, pero también le tengo que dar sulfuro para que produzca sulfuro de hidrógeno y para que por ese mecanismo el paciente pueda mejorar la erección. Aquí les dejo escrito los tres gasotransmisores que existen o que están descritos como gasotransmisores, y dentro de las funciones de ese sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico está la regulación de la presión, antiinflamatorio, disfunción neuronal, regulación de la función neuronal, relajación de músculos lisos, y ahí es donde vamos, se relajan los cuerpos cavernosos, se llenan de sangre y hay erección. Ojo que no nos confundamos que porque el paciente tiene una erección, las células del cuerpo cavernoso tienen que estar contraídas. No están contraídas, están relajadas, y como están relajadas se llenan de sangre y pues ahí hay la erección. En esa intervención entonces hemos dicho que el sulfur, la L-arginina y la L-citrulina juegan un papel importante. Vamos a mencionar también la maca, muy ya descrita, muchas personas se formulan maca, y los mecanismos que, por los que influye es porque aumenta las concentraciones de óxido nítrico y de GMPC cíclico. Y recuerden, si vimos acá, vamos a traer esta imagen que vimos antes, y vemos ahí como el óxido nítrico, que liberan las fibras que no son ni adrenérgicas ni colinérgicas, va a ir a la vía de la guanina ciclasa y va a llegar a producir GMPC cíclico.
Y esas son las dos vías que están involucradas a la maca. O sea que tenemos, si recordamos esa fisiología, podemos entender cómo esta planta podría ayudarnos. ¿Listo? Entonces, la conclusión de este trabajo no se usó sola, sino que se usó con cebollín chino, produjo efectos sinérgicos en la erección de los pacientes. O sea que la maca sí tiene múltiples efectos. La maca peruana específicamente se ha estudiado bastante. Hay estudios que son solo en humanos o en humanos y animales o solo en animales y muchos concluyen o confluyen en algunas cosas, en que mejora la disfunción eréctil, la espermatogénesis, los niveles séricos de hormonas, la disfunción sexual, la resistencia y la calidad y cantidad del esperma. Entonces, hay muchas vías por las que la maca está involucrado con la función sexual. Hay otros mecanismos, aquí podríamos destacar el zinc, la presencia de zinc que mejora las concentraciones de zinc, porque el zinc está relacionado con la erección, como lo hemos visto más adelante. Y voy a mencionar una diapositiva con cada uno de algunos alimentos. No me voy a extenderme mucho para que logremos eh, ver toda la presentación, pero sí recordaros, conocer que el jengibre está relacionado con la producción de testosterona porque aumenta la producción de luteinizante y recordemos que el luteinizante es quien enciende el switch en los testículos para que se produzca testosterona, testosterona que se produce a partir de colesterol y este es otro efecto del jengibre, aumenta el colesterol en los testículos reduce el estrés oxidativo y la peroxidación lipídica, o sea, por lo tanto disminuye las especies reactivas de oxígeno, mejora la actividad de las enzimas antioxidantes, aumenta el flujo sanguíneo testicular y recicla receptores de testosterona, siendo estos tres los efectos más importantes sobre la testosterona, el efecto en la luteinizante, aumentar el colesterol en los testículos y reciclar los receptores de testosterona. Otro conocido, el ñame. Dije que voy a mostrar 3 o 4 diapositivas de algunos alimentos o especias para que ustedes sepan que tienen evidencia y que se pueden usar como aditivos. Incluso hay algunos funcionales que lo tienen añadido. La Dioscorea esculenta, entonces el ñame, se hizo un trabajo donde se le midió los niveles de dihidroepiandrosterona sérico a dos grupos, un grupo de atletas y unos que no eran atletas. A un grupo se le midió la testosterona libre y la dihidrotestosterona. Entonces aquí, si se dan cuenta, los atletas todos tienen más bajitos los andrógenos. Entonces ustedes van a decirme ahora, no, es que yo no voy a hacer ejercicio para tener la testosterona alta y la dihidrotestosterona y todo alto. Pues estos lo tienen alto es porque sus receptores no son sensibles. ¿Se acuerdan de algo que se llama resistencia a la insulina o resistencia a la leptina? Y si le medimos a un sujeto, tiene niveles, María Teresa, por favor, no nos rayes acá la pantalla para que podamos. Gracias. Entonces, la resistencia a la insulina y la resistencia a la lectina que tiene el paciente niveles altos de insulina y niveles altos de lectina, esos pacientes no tienen más eficacia en la lectina y en la insulina. En este caso, los atletas pues tienen menos cantidad de las hormonas porque los receptores son más sensibles. Entonces, si usted hace ejercicio, va a volver receptores más sensibles. Por eso es que los que no son atletas tienen más cantidad, porque tienen algo de resistencia en la respuesta y requieren más cantidad para producir la misma respuesta. Entonces, ¿qué hicieron? Lo intervinieron. Ejercicio y placebo a los atletas nada más. Nada más intervinieron a los atletas. A los que no hacían ejercicio no, solo a los atletas ejercicio y placebo, y ejercicio y Dioscorea esculenta, o sea, ñame. Mire cómo aumentaron los niveles séricos en todos los que recibieron Dioscorea asociado a ejercicio, en comparación a los que recibieron Dioscorea, los que no recibieron Dioscorea, perdón, sino ejercicio y placebo. Entonces,
Uno de los metabolitos secundarios más importantes es la diogenina, y la diogenina regula la expresión de los andrógenos, que era algo de lo que les contaba. Y además de eso, por supuesto, mejora resistencia física, aumenta masa muscular y se debe a este resultado que vemos. Bueno, yo no sé si se van a ver esas rayitas allí porque ya nos rayaron de por allá la imagen, pero bueno, vamos a intentar continuar. La cebolla, entonces, hemos mencionado el jengibre, hemos mencionado el ñame y ahora vamos a mencionar la cebolla. Y la cebolla tiene múltiples compuestos, sobre todo compuestos azufrados. Y ya con tener compuestos azufrados, ya sabemos que se requiere para hacer ese gasotransmisor que había mencionado, ¿verdad? Y además aumenta la producción de testosterona y mejora la producción de luteinizante. Entonces, cebollita más luteinizante, más enzimas antioxidantes, más producción de óxido nítrico, más proteinquinasas, menos radicales libres y además mejora la resistencia a la insulina, y todo eso lleva a producir más testosterona. Entonces, hasta aquí yo le asocio a algunos pacientes, no a todos, depende del paciente o depende. Hay pacientes que les gusta, y yo sé que esto lo vemos no solo de Colombia, sino de otros países, pero acá en Colombia hay personas que les gusta tomar macerados. Los macerados, y estoy usando un término médico, el macerado no es algo que se machaca, el macerado es aplicar una planta en alcohol. Y eso se toma como bebidas. El alcohol extrae el metabolito secundario y se puede tomar esa bebida. Generalmente lo hacen en tipos de aguardientes o de vinos. Yo les recomiendo entonces vinos, algún vino tinto o otros tipos de vinos. Y le digo, coja esa botella, le saca la mitad de la botella y el resto lo llena con cebolla, jengibre, ñame, ajo y todo eso. Miren todos los mecanismos que le acabo de mostrar, y de esa botella se toma una copa a diario. Eso es algo con lo que podemos ayudar al paciente, impactarlo un poquito más. No es el tratamiento, ojo, no es el tratamiento, no es el manejo, es solo algo más que no nos resta nada, o solo incluirlo en la alimentación va a ser importante. Y bueno, ya hay unos trabajos que están mostrando que el plasma rico en plaquetas va a ayudar a los pacientes que tienen disfunción eréctil. Sin embargo, falta aún más investigación al respecto. Y en estos casos se han documentado son aplicaciones intracavernosas de PRP. Entonces, lo promueven como una alternativa prometedora para tratar a los pacientes con disfunción eréctil. Entonces, es una opción terapéutica. No sé necesariamente hacerla intracavernosa, no es lo más común, es lo que se hace y en lo que se está trabajando, pero podríamos hacer plasma en otras, como hacemos una biopuntura, y chequeen a esos pacientes a ver cómo les va. Yo les voy a mostrar, esto es una profunda que estamos haciendo prostática, es una técnica avanzada que también la podemos utilizar para intervenir pacientes que tienen disfunción. Entonces ahí nos vamos, una agujita larga, ese es un paciente joven con una disfunción. Entramos y nos vamos hacia el fondo y hacia atrás y aplicamos. Tenemos unas medicinas de biopuntura allí en esa jeringa. Y vamos del otro lado y pinchamos y nos vamos hacia abajo y hacia atrás, buscando el recto. Entramos, el paciente puede sentir en un punto una sensación de corrientazo hacia los testículos y hacia los genitales. Y ese tipo de intervención también se puede hacer en los pacientes que tienen disfunción eréctil. Entonces, vamos a mandarle exámenes al paciente: testosterona, luteinizantes, NRH, proteínas transportadoras de hormonas sexuales, selenio, que es importante, y algunos otros perfiles. Eso puede ser, esto es como una generalidad.
anexar alimentos que han demostrado beneficio, como les mostré ahí hace un momento, y agua en cantidades adecuadas, entre 35 y 50 cc por kilo, y posteriormente adicionar suplementos. Ajustarle la alimentación, por supuesto,